Ya. Tan rápido. Muy buenos días, queridas, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Con mucho frío? Está un poquito helado. Los pies nomás, los pies helados. Siempre, no sé por qué los pies siempre están helados. Uno está, bueno, tú estás ahí calentito, sí. Pero yo me siento súper contento y de verdad es sincero mi agradecimiento. Primero porque está mi madre acá conmigo, si no sabían. Así que estoy cortito, así estoy. Tengo que portar bien, pues está la mamá acá. Es mi madre que está allí, si quiere se puede poner de pie para que la conozcan. Ella está conmigo, Dios te bendiga, madre. Vino por unos días, poquitos, como 3, 4 días nomás, porque ahora se devuelve a Concepción en un ratito más, tiene que viajar en la tarde. Y estuvo con nosotros y quiso venir para acá hoy día igual. Así que feliz de que estemos juntos. Ella vive en Punta Arenas, yo nací allá, ¿se acuerdan que les había dicho? Así que después de Concepción se vuelve allá a Punta Arenas, así que nosotros sí sabemos de frío, mucho frío. Y bueno, y en segundo lugar, feliz de ver una iglesia que siempre está bien llenita. Y es una bendición, usted ni se imagina la bendición que significa eso. ¿En serio, hermanos? Porque yo me ha tocado en mi experiencia más pastoral ir a muchas iglesias que están vacías. La hermana Gabriela, que estuvo hace poco con nosotros acá, en Estados Unidos hay iglesias que constantemente se están cerrando, iglesias grandes, y tienen que cerrarla porque ya no va nadie. Imagínense, ustedes están construyendo una iglesia y allá se cierran, imagínense, iglesias adventistas. Así que siempre es un privilegio encontrarse con los hermanos en este calor humano, físico, espiritual, y eso para mí es un motivo de mucho agradecimiento de que el Señor les haya traído hasta acá con bien. Y bueno, hoy día, para ir al grano, como ha pasado un poquito el tiempo en el día de hoy, se puso interesante la escuela sabática, ¿no? Yo hice esa pregunta, les digo desde ya, hice una que otra pregunta, porque los vi como tan tranquilos que yo dije, hay que ponerle más pino. Pero yo sabía que ustedes iban les gusta a ustedes conversar, discutir, y eso es bueno. Siempre que se haga con respeto, con cariño, pero uno puede debatir las ideas. Y desde ya, aunque hoy día no es el objetivo debatir ideas, van a salir ideas porque vamos a hablar del libro de Daniel, pero en alguna otra instancia sería muy bonito, muy bueno. Yo no sé, yo propongo a la iglesia digamos, con harto tiempo, podemos programarnos para así tener tiempos de estudio. Por ejemplo, los temas que se abordaron algunos hoy día, que algunos son más complejos, otros no, sentarse, ¿no es cierto? Y con la Biblia en la mano, estudiar. Si quiere traer los libros del Espíritu y Profecía, yo siempre motivo eso, que estudiemos y conversemos y si hay alguna duda y entre todos, como lo hacían nuestros pioneros, ¿se acuerdan que estudiaban así la palabra, oraban si no tenían la respuesta? Y eso es muy necesario y útil y ustedes veo que tienen esa disposición de estudiar más, eso es muy bueno. Así que nosotros hoy día vamos a abordar un tema que ya lo vamos a ver ahora, no sé si se puede ver, y tú tienes esa cosita, ¿tienes? Sí, yo traje un tema, este es el más elaborado porque sé que como es sábado de mañana, y en la tarde vamos a tener 2 temas más, en la misma dirección que es un seminario para jóvenes, ¿sí? Un seminario para jóvenes. Ahí ya el técnico está avanzando, y vamos a abordar 3 temáticas, ¿sí? Y esta es la primera, la que ustedes ven allí. La primera temática se titula de la siguiente manera: Temperancia, placer y autocontrol en el libro de Daniel. Así se titula. Y vamos a explicar inmediatamente, entre otras cosas, por qué se titula así el tema 1, ¿sí? Mayormente basado en el capítulo 1 de Daniel, pero vamos a hacer alguna idea con respecto a Daniel 5 también, ¿sí? En el segundo tema, que va a venir en la tarde, vamos a abordar Daniel 3 y Daniel 6, pero sobre todo Daniel 3
pero en forma más práctica, porque yo quisiera, e inviten a jóvenes o amigos, incluso si no son adventistas pueden venir, porque vamos a hacerlo sumamente práctico y vamos a tener en algún momento algunos grupitos para estudiar juntos, para conversar entre los jóvenes, porque si me escuchan hablar a mí y habla es muy pasivo, ¿no? Y es bueno, el sábado de la mañana se da para eso. Pero yo quisiera que en la tarde ya podamos conversar, que los jóvenes si tienen alguna duda digan, mire, yo no estoy de acuerdo con eso porque pienso tal cosa. Se puede conversar con respeto en grupos de estudio y después compartimos nuestras ideas, ¿sí? Por ahí también van a haber concurso bíblico. Sí, va a haber por ahí un concurso bíblico y que tiene su premio. No hay que venir por eso, pero en una de esas llega por acá porque se quiere ganar unos premios súper buenos que vamos a tener basados en preguntas en el libro de Daniel. ¿Sí? Yo me estoy moviendo, estoy volviendo loco al amigo acá porque me muevo para allá y tiene que mover el discurso. No va a quedar tranquilo, ¿ya? Así que abordemos este tema que es muy interesante y vamos a abordar esto a la luz del libro, del texto del libro de Daniel. ¿Alguien se ha visto esta serie en Netflix? Bueno, tiene que tener Netflix, ¿no? Casi todo lo de Netflix es malo, casi todo, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas buenas por allí y una de estas es esta serie que se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. ¿Alguien se le ocurre qué podrá ser una zona azul? ¿Sí, hermana? Las zonas azules son donde viven, son muy longevos, Ajá. se cuidan de una manera, bueno, los principios de salud, hacen deporte, ejercicio, temperancia. Claro. En realidad hay una zona en Estados Unidos que es así. Sí. Que de nuevo, Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Ya la vio, ya aparece, la vio. hay varias otras en el mundo también que no son cristianas, pero siguen. Claro. Se hizo famoso este reportaje, este documental, vamos a decirlo así, hecho por gente que no tiene nada que ver con la iglesia, nada que ver. Y de hecho hay mucha gente que ni siquiera cree en Dios, pero hicieron este estudio, este personaje famoso, y le puso así, ¿cómo vivir 100 años? Porque en el reportaje aparece gente que tiene hasta 118 años, 120 años. Y hay por lo menos 5 zonas azules en el mundo. ¿Quieren saber cuáles son? Acá están. ¿Cuáles son las 5 zonas azules en el mundo? Primero es la isla de Cerdeña en Italia, esa es una. Okinawa en Japón. Y yo subrayé la tercera, que es en Loma Linda en California, Estados Unidos, que es un grupo de adventistas. ¿Sí? La cuarta es en Icaria en Grecia y la última es Nicoya en Costa Rica. Son las 5 zonas azules detectadas en el mundo. ¿Y por qué estamos hablando de esta cuestión? Porque es interesante que adventistas sean destacados en una de las redes, vamos a decir así, de televisión, hoy en día, más grandes en el mundo. Esto llega a todos los hogares y aparece y se habla de la iglesia, se habla del adventismo, del régimen, no habla así abiertamente de todas las doctrinas, pero se habla de eso y se entrevista a los viejitos y es bien impresionante. Y son gente de la iglesia. Pero dentro de este reportaje ellos hacen como una especie de catálogo para decir, pero ¿cuáles son las claves para vivir 100 años? Y yo les pregunto a ustedes antes de mostrárselas, porque la vamos a mirar y vamos al texto después de la Biblia. ¿Cuál clave usted cree que es importante para llegar a esa edad? ¿Qué cree usted? ¿Qué se le ocurre para llegar a los 100 años? Ahora yo no sé si a alguno de ustedes les gustaría llegar a los 100 años. ¿Ha pensado alguna vez en llegar a los 100 años? Pero ¿cómo llegar a 100 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace esta gente? ¿Qué cree usted? La alimentación, dice por acá. ¿Qué más? El ejercicio, ¿ya? Haber conocido a Dios. Haber conocido a Dios. Hay gente que ahí no tiene idea de Dios, sí, ¿eh? Ojo. La temperancia en todo sentido. La temperancia en todo sentido. ¿Por ahí algo más? ¿Qué dice este hermano? No ir al McDonald's. Ah, no hay McDonald's. Ajá. Sí, pero los de Loma Linda, esos no son muy pobres, esos tienen recursos. Ajá. Mire, ¿qué hay que hacer? Dice. Esto salió en el reportaje. Número 1 dice, cuida tu alimentación, sigue una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y verduras. Eso dice esta gente que, insisto,
agarraron los adventistas porque es una zona azul, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Número 2, hace ejercicio, como dijo bien la hermana. No es necesario ir al gimnasio todos los días, pero mantente activo. Número 3, duerme lo suficiente. Este es terrible, ¿no es cierto? Porque hay gente que le cuesta dormir y toma pastillas o duerme poco, ¿no? Número 4, evita el estrés y sé positivo. ¿Cómo se hace eso, hermanos? Evita el estrés. Wow. Número 5, socialízate. O sea, no estar siempre tan aislado, ¿sí? Número 6, evita el consumo de drogas. Y número 7, mantén activa la mente. No sé si hay otra, ¿no? No, eso solo más. Lo voy a poner ahí. Yo les pregunto ahora a ustedes, hermanas y hermanos, ¿nosotros como adventistas sabemos de esto? ¿Ah? Claro que sí. Lo sabemos requete bien, como se dice. Pero el problema que se sucede hoy en día, y especialmente con este tipo de reportajes, ¿saben por qué hacen también estos reportajes? Hay de todo, hay varias explicaciones, pero una de las razones es porque hay mucha enfermedad en el mundo. Es demasiado. Aún en países donde tienen toda la tecnología y la medicina a la mano, la gente está toda enferma. Y por no ir muy lejos, en nuestro propio país. Es terrible, la gente vive en enfermedad. Entonces, lo que es interesante que vamos a ver en esta mañana, también que usted igual lo sabe, pero con este enfoque, es que en el capítulo 1 del libro de Daniel se ha subestimado por mucho tiempo la temática central de la que trata. Y la vamos a mirar. Usted, repito, ya la conoce, pero la vamos a ver desde este enfoque y junto después con el espíritu de profecía. Miren, dejen ponerle una primera cita acá, el ejemplo de Daniel. Dice acá, miren, escuchen bien esta cita, dice acá, no podemos tener una correcta comprensión del tema de la temperancia, no podemos, dice, hasta que lo consideremos desde el punto de vista de la Biblia, primero la Biblia. Y en ninguna parte, dice la hermana White, podremos encontrar una ilustración más abarcante y convincente de la verdadera temperancia y las bendiciones que la acompañan que la que brinda la historia del profeta Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Eso es la hermana White. O sea que de todos los ejemplos donde podemos ilustrar este tema, dice la hermana White, el mejor es Daniel y sus amigos. Y es tremendo, una bendición porque eran jóvenes. Ahí por ahí va a aparecer una pregunta en el juego bíblico. ¿A qué edad más o menos llegaron a Babilonia Daniel y sus amigos? ¿Qué edad más o menos tenían? 12 dicen por ahí. 18 dice usted. 17. Era como entre 17 y 18 años, ¿no es cierto? Esa es como la edad más o menos que ellos llegaron. Eran jovencitos y fue en condiciones terribles, sacados de sus familias, ¿se acuerdan? Y otras cosas que podemos mirar acá. Entonces, ¿qué les parece si leemos Daniel 1? Yo quería pedir un desafío grande, aunque estamos acá toda la iglesia, pero ¿puedo ver 3 jóvenes que lean Daniel 1? Una parte 1, otra parte segunda y una tercera. A ver si, porque yo puedo leer, pero no sé si hay solo 3 jóvenes que me digan, ya, yo voy a leer la primera parte. ¿Habrá algún joven, jovencita, señorita, que se atreva, por favor? Ya, primero. Yo te voy a dar los versículos enseguida. ¿Necesito una segunda joven o un joven? O puede ser un niño igual, si es bueno para leer. ¿Segundo? ¿Alguien? ¿Quién se anima? ¿Quiere usted leer? Ah, está con la voz ya afectada. A ver, ¿a quién le ayuda a nuestra hermana? ¿Ella quiere? ¿Quiere usted? No queremos obligarla, pues ¿cómo va a estar obligada? Pero, ¿quién más? ¿Una segunda persona? ¿Por aquí? Sí. Le hace así la mano, le hace así. ¡Ay! Le come. O hermano de iglesia, ya hermano de iglesia para que ayudemos a nuestros jóvenes. A ver, un hermano que lea por segundo, ya, y esta fila, y el hermano ya tercero. Esta joven va a leer, tu nombre, yo soy horriblemente para los nombres. Francisca, no me voy a olvidar ya, Francisca. El texto del capítulo 1 tiene 21 versículos, así que ¿cuántos se lleva cada uno? 7, exactamente. Los primeros 7, desde el 8 hasta el 14 y después los que quedan, ¿ya? ¿Se puede hacer con el
Por favor. Dice, se distinguen en Babilonia. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asedió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. El rey les señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de Judá, y a quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahí viene la... Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Beltsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Amén. Y el hermano por allá, los versículos que siguen. El 15. Y al cabo de los 10 días percibió el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Muchas gracias por leer. Gracias, mi hermano. Ustedes conocen de memoria este texto. Yo sé que lo conocen. Pero ¿saben por qué uno siempre tiene que leer la Biblia? Primero, porque es la palabra de Dios. Y yo estoy convencido que cuando se escucha y se lee la palabra de Dios, el Espíritu de Santo empieza a obrar en nuestros corazones. Porque es su palabra, no es la palabra mía. Uno lo que hace es comentarla, explicarla un poco con la ayuda del Señor, pero siempre debe leerse la palabra. Y por eso que es tan complicado cuando uno escucha sermones donde nunca se lee. ¿Has visto que hay sermones que uno escucha y puede ser muy bueno, pero ni leyó la Biblia? Eso son palabras humanas, pero cuando uno lee la Biblia es distinto. Este es el soporte que vamos a nosotros tener para decir todo lo que vamos a decir, ¿sí? Ahora, déjenme ver que ya ni me acuerdo qué puse acá. Bueno, acá pusimos esto. Esto es un resumen, ¿sí? Y le colocamos de que todo estaba en contra de Daniel y sus amigos, ¿sí? ¿Qué cosas les... A ver, la primera pregunta más importante es,
¿En qué consiste, si lo tuviera que decir en una frase, Daniel 1? En una frase nomás. ¿De qué trata Daniel 1? En una frase. No una explicación larga, sino que Daniel 1 trata de tal cosa. ¿De qué trata? Fidelidad. Fidelidad, ya. Temperancia. Obediencia. Ahora, podríamos también decir que es una prueba. De hecho, el texto usa la palabra prueba. ¿Cuánto duró esa prueba? Al principio la prueba para ellos era que sabía que no debían tocar de esa comida. Y ellos son los que proponen la prueba. ¿Lo notaron o no? Ellos dicen, bueno, denos esta ración de lentejas o legumbre, lo que sea, y agua, solo por 10 días, y después vamos a probar quién está mejor, ¿no es cierto? Es una prueba. Por eso el título, vamos a decir así, de este seminario de 3 temas, le hemos titulado La prueba del carácter en el libro de Daniel. Concepto de carácter, ¿no? Y el libro abre con una prueba del carácter. ¿No es así? ¿Es correcto? El libro abre sus páginas antes que hablar de la purificación del santuario, del juicio y todos esos temas solemnes e importantes. Antes de eso, el Señor quiere que entendamos qué es lo que hay en el capítulo 1. Porque entender el concepto de prueba que hay allí me va a ayudar a entender el concepto de las pruebas finales del pueblo de Dios. Así está estructurado el libro. Comienza con el conflicto entre Babilonia y Jerusalén, se lleva los vasos Nabucodonosor y viene la prueba, ¿sí? Dando a entender que el conflicto macro tiene incidencia directa en la vida personal de sus hijos, estar vinculado. Así que primero se les cambia el nombre, y usted sabe que el nombre en la Biblia, ¿qué es? El carácter. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo hemos enseñado siempre así. Los padres piadosos israelitas le colocaban nombres distintivos a sus hijos. Otra pregunta, pero esa ya la vamos a repetir después. ¿Y qué significa Daniel? ¿Ah? Dios es mi juez. ¿Se imaginan ese nombre? Los nombres hebreos son verdaderas oraciones que tú las puedes analizar sintácticamente. Lingüísticamente tú puedes analizar los nombres porque son oraciones. Dios es mi juez. ¿Quién es el sujeto? Dios. El verbo es, el verbo ser. Mi juez, el complemento o el predicado. Se puede analizar, ¿no? Y así está. ¿Se acuerdan el gran nombre de Cristo que aparece en Daniel? Aparecen varios, pero uno es Miguel. ¿Y qué significa Miguel? ¿Te saben? ¿Qué significa Miguel? ¿Quién es como Dios? Es una pregunta más encima, ¿sí? Un nombre que significa una pregunta. ¿Quién es como Dios? Es una pregunta que espera una respuesta. Nadie es como Dios, solamente Miguel, ¿sí? Entonces se les cambia el nombre, o sea, el concepto o idea del carácter, como lleva el título de nuestro seminario, abre las páginas del libro. El primer ataque, ojo, el ataque es doble, que están vinculados, vincúlenlo. El primer ataque que se abre en las páginas de Daniel es contra el santuario, tema central de Daniel. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tomó los vasos y dice, enfatizando, y los puso en la casa de su Dios, tratando de ser superior a Jehová de los ejércitos, con ese acto de guerra. Pero lo mismo se puede traducir a Daniel y sus amigos. Lo mismo de apropiarse, de usurpar, de profanar los vasos, de profanar el santuario que él destruyó en Jerusalén, ahora se apropia del culto israelita, del sistema del santuario, se apropia, ideas que resuenan con el cuerno pequeño más adelante, se apropia, lo pone en la casa de su Dios, pero ahora se quiere apropiar de la mente o carácter de estos jóvenes. Y lo primero que hace es cambiar lo más sagrado que tenía un israelita, su nombre, su identidad. ¿Se imagina viniera alguien acá y me dijera al gobierno, desde este día ustedes no se llaman más adventistas del séptimo día, vamos a poner otro nombre? Pueden seguir funcionando, pero ya este nombre se sale de todos los documentos o donde sea. Ustedes ya no son nunca más adventistas. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Da lo mismo que le cambien el nombre a uno? Claro que no, porque es lo que soy yo como persona, ¿no? Mi vida. Segundo, se les cambia la dieta, ¿sí?
Es decir, temperancia, base del dominio propio y el apetito. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué le cambia la dieta? ¿Qué quería? ¿Quería agazaparlos nomás, como vamos a hacer al final del tema? No. Un ágape dijeron, ¿no? Agazaparlos. ¿Quería hacer eso Nabucodonosor? ¿Tratarlos bien solamente? No. Él quería afectar lo más concreto que tenemos todos nosotros, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente. Cuando usted tiene buenas ideas, buenos pensamientos, cuando usted es estudioso, estudiosa, cuando usted es un buen trabajador, es gracias a la salud que tiene, al cerebro que funciona bien. Si usted tiene una mala salud, si usted está postrado o le diagnostican algo y usted tiene que seguir trabajando, yo le pregunto, ¿cómo va a hacer ese trabajo? ¿Lo hará bien? Si tiene mala salud, no, porque la salud está directamente relacionada a la vida. Y entonces Nabucodonosor sabe inteligentemente eso y dice, le vamos a cambiar la dieta. Tercero, se les cambia la educación, es decir, creencias y valores. Yo hago una pausa a todo esto, haciendo ya algunas aplicaciones. ¿Está pasando esto hoy en día también en el mundo? Que se están queriendo cambiar, dar vueltas las cosas. Cambiar la identidad en todo plano, cambiar lo que come uno, cómo vive, el estilo de vida, y cambiar, dice acá, la educación. Una vez se deja muy rápido la educación fuera de este tema de las profecías, pero la educación tiene un rol muy importante que cumplir. Y finalmente, digo acá, se les cambia los libros de textos por las letras y ciencias de los caldeos, que tenían como base el espiritismo y la idolatría. Se les cambia la mente. Y entonces pregúntense, ¿cómo iba a ser Daniel y sus amigos siendo tan jóvenes de pasar por este currículum de Babilonia, 3 años, con otra comida, con otro estilo de vida, con otra música, con otra cultura? ¿Tenían posibilidades de pasar esta prueba? Pues, humanamente no, era imposible. Ellos tenían todas las excusas para decir, mira, somos prisioneros, somos esclavos, vamos a comer mejor, nos van a matar. Pero ahí está el texto central que vimos hoy día, que también lo conocen, ¿no? Entonces, primera gran idea, ¿dónde aprendieron a ser tan leales a Dios? ¿Me pueden decir ustedes, hermanos? ¿Dónde? En sus casas. O sea que el rol de los padres es importante, ¿no? Saben que yo me he pasado estudiando el libro de Daniel, tanto como ustedes. Años estudiando el libro de Daniel, incluidos los idiomas originales, arqueología, pero nunca he encontrado algo como lo que voy a poner acá y que lo dice la hermana Juárez. No, ni un comentarista hace este comentario, pero ella, con esa agudeza que tenía de parte del Señor, dice lo siguiente. Dice, y lo puse en rojo, los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. ¿Sí? Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlo de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Primer llamado directo que hago a nuestra amada iglesia, a ustedes. Tú como papá, como mamá, tienes una tremenda y solemne responsabilidad de educar a tus hijos en el temor del Señor. Pero particularmente, como lo estamos viendo en esta mañana, en lo que es el concepto de temperancia correcto. Porque ellos van a hacer lo que tú les dijiste en casa, lo que tú les mostraste. Y no se trata, ojo, solo de una cuestión de comida, porque acá la comida es una muestra de una cuestión mucho más grande. Por eso hablamos de dominio propio, de autocontrol. Porque, repito, mire, esto es como súper simple. Yo hago estos ejercicios que son sencillísimos. ¿Cuántos años, si usted pudiera contar, cuántos años usted ha estado estudiando en general? Estudios universitarios, en el colegio, en el trabajo. ¿Cuántos años más o menos uno estudia en la vida? ¿Cuánto estudia? 30. Bueno, hartos son 30 años, pero... 18 años. ¿Cómo 18? 20, póngale, ¿no?
Ahora, y uno estudia y está conociendo. Ahora yo le pregunto, ¿y cuántos años uno come? ¿Cuántos años más o menos? Toda la vida. ¿Y será todos los días también? Todos los días. ¿Qué pasa si uno no come? Es absurda la pregunta, pero ¿qué pasa si uno no come? Se muere, pues. O sea que es importante la comida. Incluso más que el estudio. Porque va a depender de eso que puedas estudiar, que puedas trabajar, que puedas estar acá. Hay hermanos que siempre nosotros tenemos que orar por ellos porque ellos quisieran estar acá y no pueden. El tema de la salud es algo súper sensible, súper delicado, súper vital, y acá el libro de Daniel abre sus páginas con este tema. Además, veamos ejemplos negativos para hacerlo súper práctico esto. ¿Se acuerdan ustedes de estos individuos, no? De los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de ellos, no? Mira, acá hay unos versículos que yo les traigo para recordar, vía contraste con lo que era Daniel y sus amigos. Dice acá, los hijos de Elí, dice en 1 Samuel 2:12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esa es la base. No conocían a Jehová. ¿Hijos de quién eran? ¿Y quién era Elí? Era el hijo del presidente de la asociación, ¿sí? De la Unión Chilena. Podría uno decir eso, ¿no? ¿Y cómo eran, dice? Eran impíos. No siempre mucho conocimiento es igual a un buen resultado. Hay hermanos o hermanas sencillísimos que no tienen quizás mucha educación, pero si son fieles al Señor, sus hijos son personas de bien en la sociedad y llegan mucho más lejos. ¿Pero de qué depende esto? Del conocimiento de Jehová. Después dice acá, pero Elí era muy viejo, dice aquí, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran promiscuos. Yo pregunto, ¿este problema de la promiscuidad se está dando hoy en día entre la juventud? ¿En los colegios? Es terrible. Y uno aparentemente dice, no, pues eso no tiene nada que ver con la alimentación. Tiene directamente que ver con eso. Y vamos a verlo acá en esta temática que estamos avanzando. Pero los hijos de Elí hacían eso. Si usted ve el texto anterior, que dice que se robaban del sacrificio, ¿se acuerdan? Eran buenos para el asado. ¿Se acuerdan, no? Comían carne, sacaban más y dice el texto, hacían pecar al pueblo de Dios, ellos. ¿Cómo terminaron estas personas? ¿Cómo terminaron los hijos de Elí? Muertos, ¿no? Acá dice finalmente, ¿por qué habéis hollado? Hollado es pisar. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Es un profeta que le está diciendo. Y por eso que es un llamado solemne para ti y para mí como padre. ¿Estamos honrando más a nuestros hijos, dejándoles que hagan lo que quieran y que tengan un estilo de vida que quieran, contrario a las cosas del Señor? Dios quiere que cambiemos eso. Y acá además da este otro gran ejemplo. Otra vez, ¿los hijos de quién? De Aarón. Esto es ideal para un adventista del séptimo día porque nosotros somos estudiosos, conocedores de las Escrituras. Dios nos dio la gran teología del santuario. Conocemos. Pero por eso que conocemos, Dios pide más de nosotros. Y acá dice el texto, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. O sea, eran desobedientes. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Acá literalmente uno puede decir, uno no tiene que jugar con fuego, porque siempre te vas a quemar. Y más si son con las cosas santas de Dios. Esto no es un juego. Pero después, mire lo que le dice el Señor a Aarón, al papá. Le habla al papá y le dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, ¿qué cosa? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y acá da la razón por qué no tienen que tomar alcohol. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Doble función. Primero, dice acá, discernimiento.
La alimentación, el estilo de vida, el no consumir alcohol y otras cosas más tienen directa relación con nuestra parte cognitiva. Discernir. Por contraste, cuando nosotros no seguimos las regulaciones del Señor, nos vamos a discernir, como le pasó a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Pero además dice acá, y es para enseñar la ley de Dios, para enseñar la palabra. ¿Cómo una persona que vive enfermo va a poder enseñar la palabra? Puede hacerlo, Dios es misericordioso, pero ustedes creen que Dios quiere que siga así esa persona. Dios quiere sanarla. Cuando Dios nos trae salvación, es una salvación completa, incluye la parte física y de nuestra salud. Así que, número 2, son 3 puntos que voy a tocar hoy día. Número 2, dieta es igual, según Daniel 1, más inteligente y saludable. Lo acabamos de leer, ¿no? Lo acabamos de leer. Esa es la prueba, la dieta. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, ya sabemos que la dieta, que fueron agua y legumbres, son basadas en Génesis 1, donde aparece esta primera idea. ¿Se acuerdan cuando Dios, Génesis 1, 29 creo, y les dice, la primera vez en la Biblia que se usa el verbo dar, Natán en hebreo, Natán es dar. La primera vez que aparece en toda la Biblia, lo primero que Dios le regala, lo primero en este mundo al ser humano, es la dieta. ¿Sabían? Es la primera vez que aparece el verbo dar. Y es significativo que sea la primera vez, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen que les da la dieta? Les da la dieta solo por una razón, para que se preserve en la historia la imagen y semejanza del Creador. No es un asunto de gusto, de paladar, ¿me entienden? Eso es importante. Pero Dios quiere ir más allá que eso, quiere transformar aún las papilas gustativas, vamos a decirlo así. ¿Pero para qué? Para que nuestra vida sea preservada y para que podamos prolongarlos en el tiempo, poder servir mejor al Señor, ¿no? 2, dice que hay una estricta relación de causa y efecto entre la temperancia y el éxito de los estudios y proyectos de vida. Yo quiero hacer un llamado ahora a los jóvenes acerca de este tema. ¿Quieres tú alcanzar la más alta estatura que el Señor te ha dado con los dones que tú tienes? La única forma de ser fiel al Señor es ser fiel en todo, aún en el estilo privado de vida. Si tenemos luchas todavía de hábitos que nos hacen daño, que nos hacen mal, Dios quiere ayudarte con eso. Dios puede cambiarte. Si tienes adicciones, y uno puede decir, no, pero hermano, en la iglesia no se dan las adicciones. Hay adicciones en la iglesia también. Hay adicciones. Pero yo pregunto en el nombre de Cristo, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puede ayudarte a vencer esa adicción? ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Claro que sí, para que no te vuelvas esclavo de eso y para darte una vida de plenitud, de salud, de plenitud mental y física, y entonces no tengas que sufrir. El dominio, dice número 3, del apetito es la base para el autocontrol, para dominar el temperamento, el genio, las palabras, los impulsos, la voluntad, las decisiones. ¿Tenemos problemas con nuestro temperamento? Todavía tenemos problemas, todos tenemos. Partiendo por el que habla, nos podemos enojar más de lo normal, excedido. ¿Podemos a veces responder de una manera que nos avergonzaríamos si no escucharan acá los hermanos? Sí. Yo no estoy diciendo que esta es la solución, no estoy diciendo eso. Pero esta cuestión contribuye mucho a que uno pueda tener, ¿qué cosa? Autocontrol. Dominio propio. ¿Sí? Y eso es lo que está acá, y vamos a después confirmarlo ya hacia el final de este tema. Bueno, acá dice la hermana Huay en el libro La Temperancia lo siguiente: hay muchos, dice, entre los profesos cristianos hoy que considerarían a Daniel demasiado exigente. Si has estado pensando que esto es como muy... Bueno, ahí está la hermana Huay, dice, hay muchos que considerarían, no, eso es muy exigente, y lo clasificarían como estrecho o fanático. No, eso es muy fanático. Dice la hermana Huay que dirían eso de Daniel. Sigue diciendo el texto, ellos consideran el asunto de comer y beber como de poca consecuencia para exigir una norma tan decidida, que envolvía el probable sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero aquellos que razonan así encontrarán en el día del juicio que se han apartado de los expresos mandatos de Dios y establecido su propia opinión como una norma de lo correcto e incorrecto. Tremendo, lo dice la profeta de Dios, no lo digo yo.
¿Por qué? Porque esa es una lucha encarnizada que tenemos contra nuestros apetitos, y no solo de comida, de nuestra sensualidad o sexualidad, de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchamos todos los días, de nuestros sentidos. Es una lucha terrible. Pero si sometemos nuestro yo a Cristo, Él y no yo puede darme la victoria. Pero tengo que creer de que en ese plano también el Señor puede trabajar en mi vida. Si meditamos solamente en la caída de Babilonia, ¿se acuerdan bien ustedes? ¿Qué es lo que hace Belsasar? Porque la fiesta era enorme, era un banquete, dice. ¿Y qué de repente empieza a hacer primero, según Daniel 5.1, Belsasar? Yo me lo imagino, el texto no lo dice, pero esa es la idea. Yo me lo imagino que se subió a una tarima o algo, porque dice que empezó a beber copiosamente vino delante de sus invitados. Disculpe que diga este ejemplo, pero es para que me entiendan. ¿Ha visto de repente cuando este dicho cuando se le dice a los niños cuando llegan visita a la casa? Dice, ya se está luciendo ya. A todos nos pasa lo que tenemos hijos más pequeños, dice, no te luzca, y quiere llamar la atención, que todos lo vean, ¿no es cierto? Bueno, así está Belsasar, como un niño chico. Pero el problema es que dice que con el gusto del vino, ¿no es cierto? Es bien eufemístico, como para no decir que estaba curado, estaba borracho, ¿no? ¿Qué manda a traer Belsasar? Los vasos sagrados. Yo pregunto, ¿había necesidad de hacer eso? Pero eso pasa, ojo, pongan atención en esto, eso pasa cuando tú no sigues estrictamente lo que Dios te está diciendo. Y después Daniel le tiene que recordar, ¿acaso no viste lo que le pasó a tu abuelo? Porque era el abuelo en realidad, Nabucodonosor, en el capítulo 4, y aún así hiciste lo que hiciste. Entonces, Babilonia cayó esa misma noche, pero cayó como está cayendo, ¿no es cierto? Sabemos la Babilonia mística. Ustedes saben que, como adventistas del séptimo día, creemos que ya Babilonia está cayendo. No ha caído plenamente, pero está cayendo. Este mensaje ya se ha ido proclamando. ¿Pero por qué? No es solamente una cuestión de un sistema, decimos, falso religioso. Sí, es verdad, pero en ese sistema falso en el que estamos nosotros también, en alguna forma, en el sistema del mundo, este sistema también hace lo mismo que quisieron hacer con Daniel. Todos los elementos de la vida están afectados. ¿Ustedes me van diciendo si es así o no? ¿La educación está afectada hoy en día en el mundo? Sí. ¿La salud? ¿Los sistemas de salud son una generosidad tremenda que te quieren ayudar para que te recuperes? Nada de eso. La gente está peor. Yo pregunto, ¿la tecnología ha ayudado a la humanidad realmente? La ha ayudado, pero ¿hay un planeta mejor? Tampoco. La parte moral. ¿Cómo está la parte moral de las familias, por ejemplo? Terrible. Violencia y de todo, engaño. Ahora, ¿ustedes creen que dicho todo esto, la alimentación esa está bien? ¿Cómo está la alimentación de la gente? ¿Cómo está comiendo la gente? Terrible. Y eso lleva como resultado en su estela muchas otras cosas que acabamos de mencionar. Porque el enemigo sabe, la primera tentación, ¿por qué fue? Fue por el apetito. La primera tentación contra Cristo cuando comienza su ministerio, ¿cuál fue la primera? El apetito. Lean lo que dice la hermana Huay de por qué, ella da la razón de por qué fue la primera tentación. Y dice que al controlar Satanás el apetito puede controlar todo el ser. Eso hace toda la diferencia. Y por eso que el libro de Daniel, el gran libro apocalíptico del Antiguo Testamento, empieza así, con una prueba. Si pasan esta prueba, van a ser capaces de pasar todas las otras pruebas. Entonces, dice acá de nuevo el espíritu de profecía, mire, son tremendas citas estas que vamos a leer. La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Así le llama, carácter santificado, porque es el tema del carácter. Presenta una lección para todos y especialmente ¿para quién? Para los jóvenes, dice. El cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios es benéfico para la salud del cuerpo y la mente. A fin de alcanzar las más altas condiciones morales e intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios y observar la estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. En la experiencia de Daniel y de sus compañeros,
tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación a complacer el apetito. Ahí está el tema, ¿no? Nos muestra que por medio de los principios religiosos, los jóvenes pueden triunfar sobre el apetito de la carne y permanecer leales a los requerimientos divinos, aun cuando ello les costase un gran sacrificio. Queridos jóvenes, yo sé, porque fui profesor universitario por muchos años, si tú estás en la universidad o en la enseñanza media, yo sé perfectamente a lo que tú te tienes que enfrentar, aún dentro de los colegios y universidades adventistas. Es tremendo, yo sé eso, lo que ustedes enfrentan, lo he visto. Los vicios, la droga, la promiscuidad, la música que se escucha. Es terrible. A veces nosotros somos muy críticos con nuestros jóvenes, pero a veces hay que entenderlo. Ellos están en un ambiente así como Daniel y sus amigos. Ellos necesitan, como leímos hace un rato, el consejo sabio de sus padres, pero no solo en palabras, sino en acciones. Que te vean a ti como papá, que tú que eres íntegro, ¿no es cierto?, con los temas de la temperancia. Porque han notado que cuando nosotros los viejos somos medios así con la temperancia, ¿qué hacen los hijos? Bajan las normas. Pues si dicen, mi papá hace eso, ¿o no? Pero cuando te ven firme y no das tu brazo a torcer, ¿qué hacen los hijos? Ese es el ejemplo. Y Dios nos va a ayudar. Ténganlo por seguro que Dios te va a ayudar a ti y a mí para ser fieles al Señor. Por último, número 3 y final. Discernimiento y el don de profecía. ¿Notaron eso? Es increíble. Está en el texto. Es una cuestión textual. ¿Qué dice el texto? La primera vez que aparece el don profético en el libro de Daniel es en 1:17. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y dice subrayado ahí, destacado, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Me puedo atrever a hacer la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Tendrá algo que ver el don profético, como aparece allí, dado a Daniel, con la comida o la temperancia? ¿Qué creen ustedes? Según el texto, porque uno podría hacerse la pregunta crítica, ¿por qué aparecería el don profético hacia el final del texto cuando todo el capítulo habla de una prueba sobre comida? Podemos leer un texto que no está en la presentación, si alguien fuera tan amable de buscar Levítico 11, que es el texto que siempre leemos sobre las carnes puras e impuras. Pero mire lo que dice Levítico 11, que ustedes saben que prácticamente solo los adventistas y los judíos practican estas leyes todavía. ¿Sabían, no? Hay hermanos, alguna que otra iglesia por allí, pero si usted habla con un judío, le va a caer bien al judío si usted le habla de la comida kosher, porque somos los únicos, ¿no? Y acá dice Levítico 11, después de esa larga lista de cuadrúpedos, mamíferos y todo lo que aparece allí, de lo que se puede y no comer, mire lo que dice hacia el final, en el versículo 43 y 44. ¿Alguien lo tiene para leerlo? 11, 43 y 44, por favor. ¿Qué dice? Sí. Dice, no hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Una pregunta para ustedes, gracias hermano. ¿Por qué Dios habla de santidad cuando de todo el capítulo está hablando de comida? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Por qué terminaría hablando de que hagan esto porque yo soy santo y ustedes tienen que ser santos también? ¿Será que la comida tiene algo que ver con la santidad? Uno aparentemente dice, no tiene nada que ver. Pero la cita que leímos, y la podemos volver a retroceder, la primera cita que aparecía en el espíritu de profecía, para grabación, dice que el mejor ejemplo de una vida santificada en la Biblia con respecto a la temperancia es Daniel. Eso dice la hermana Juárez, porque tiene que ver. Porque santidad no es solamente estar apartado, como dice el término, para un uso sagrado. Sí, pero para apartar eso para el uso sagrado, el objeto o persona tiene que ser santo. Si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, perdonen que puse esto, pero lo hice de puro atrevido que soy porque yo escribí un paper por allí,
pero lo único que quería era colocar esto en celeste, ahí está con las palabras hebreas y todo. ¿Por qué puse esto? Acuérdense que estamos hablando del discernimiento y el don de profecía, ese es el tema. Y en esta imagen, que si usted quiere estudiarla más, se la puedo dar con todo gusto. Yo quise mostrar que en Daniel 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 al 12, además de que siempre hay una estructura similar triple. La primera es de que hay una revelación, siempre, un sueño, una escritura en Daniel 5, pero siempre hay una revelación, sueño o visión, y enseguida le sigue la palabra en hebreo que es interpretación. Es visión o sueño o escritura, interpretación, y después viene una profecía de tiempo. Casi siempre, incluido, casi podríamos decir en Daniel 1 también, porque hay tiempo, 10 días, ¿no? Siempre está la noción de tiempo, y el tiempo tiene que ver con probar al pueblo de Dios, además de limitar la influencia del mal en la historia. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque si se repite en todo el libro de Daniel, la idea de interpretación, ¿saben por qué se repite tanto? Se repite porque eso solamente se puede hacer con la asistencia del Espíritu Santo, el don profético. Por eso que Daniel 1 recibe ese don. Y aparece siempre en la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Daniel 2. ¿Qué hacen, se acuerdan los jóvenes con Daniel para interpretar ese sueño? ¿Se acuerdan qué hicieron? Se fueron a arrodillar, a orar para pedir a Dios. Y ahí está el famoso texto que Dios dice, da sabiduría el Señor a los santos, creo que dice, y la ciencia a los entendidos, a los sabios, ¿no? Es el Señor que da la sabiduría para interpretar los signos de la historia, para interpretar las profecías. Pero acuérdense una vez más, esto está en el contexto de Daniel, el capítulo 1. Así que, unas citas más para ya ir terminando, dice acá, en Profetas y Reyes, por la fidelidad que los jóvenes hebreos manifestaron hacia los principios de temperancia, Dios habla a los jóvenes de hoy. Se necesitan hombres que, como Daniel, serán activos y audaces para la causa del bien. Se necesitan corazones puros, manos fuertes, valor intrépido, porque la guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. Satanás se presenta a toda alma con tentaciones que asumen muchas formas seductoras en lo que respecta a la satisfacción del apetito. Y repite la hermana Juárez, y repite en ese capítulo constantemente la palabra apetito, porque insisto, si el ser humano, por la gracia, el poder de Cristo en su corazón, controla el apetito, ¿no es cierto?, tiene los beneficios que promete y que fueron una realidad en la vida de Daniel y sus amigos, ¿sí? Así que en conclusión, podemos concluir lo siguiente. Número 1, la vida de Daniel y sus amigos es un fiel ejemplo de lo que Dios hará en favor de quienes se mantengan firmes en los principios de la temperancia y el dominio propio. ¿Lo creen así, hermanos? Número 2, los resultados de la prueba del carácter y la fidelidad a los principios divinos darán como resultado vigor físico e intelectual, un testimonio de salud e integridad moral en una sociedad corrupta, que es lo que vamos a hablar después un poco más en la tarde. Y número 3, la fidelidad de Daniel y sus amigos en su estilo de vida fue premiada por Dios con el don de profecía, mayor discernimiento espiritual para leer los signos de los tiempos. Miren las implicancias que tiene esto, y acá creo que puse una cita final también, esta es la última. Los jóvenes de hoy, este es un llamado para ti y para mí, joven, hermano. Los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel. Pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces. Aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, pueden permanecer por la gracia de Dios firmes en su propósito de honrar a Dios. Mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante, pueden resistir toda tentación que asalte el alma, pero solo podrá alcanzar la victoria el que resuelva hacer el bien por el bien mismo. Por eso el texto decía al principio que leía nuestra hermana, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Así que, querido joven, querida señorita,
¿Estás dispuesto en tu corazón a decir desde hoy, sí, yo tengo luchas, tengo afanes, tengo tentaciones, tengo cuestiones que vencer? Pero si tú hiciste con Daniel y sus amigos eso en la misma corte de Babilonia, Señor, yo quiero que tú hagas eso conmigo, que me ayudes a ser un victorioso, una victoriosa en Cristo. Así que yo espero que en la tarde vengan, yo no sé a qué hora es en la tarde, pero a las 4 de la tarde vengan a darse una vueltita a la iglesia. Está frío, pero acá está calentito, para abordar un segundo tema que vamos a abordar y un tercero incluso hacia el final ya del día. Así que Dios les bendiga, mis queridas hermanas y hermanos. Bien, hermanos, agradecemos a nuestro hermano Alan por su participación en la predicación esta mañana. Y ahora vamos a continuar Ahora sí. analizando la música. Nos ponemos de pie. No, hacia otro. Por la tarde en una de Has corrido tras un arco iris, ya muy cansado. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Oremos una vez más para terminar. Oh Dios, amado Padre Celestial, muchísimas gracias por el tema que hemos escuchado y gracias porque en los ejemplos de Daniel y sus amigos podemos también vernos reflejados nosotros con nuestras luchas, con nuestros afanes. Tenemos tantas cosas que cambiar, Señor. No somos perfectos, no somos buenos, pero Señor, aceptamos que tú tienes un alto estándar para nuestra vida, porque en medio de tanta miseria que hay en el mundo, tanta oscuridad, inmoralidad, violencia y tanta enfermedad, Señor, tanto dolor, la gente sufre tanto aún en la fila de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por darnos este mensaje precioso de la temperancia. No lo haces para molestarnos, para incomodarnos, y si nos incomoda, gracias, Señor, para que podamos cambiar nuestro estilo de vida, porque queremos, Señor, glorificarte también con este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Señor, amado Padre, ayúdanos, aunque sea con un pequeñito cambio, a comenzar esta travesía contigo para poder honrar, glorificar tu nombre y para que las personas también que nos rodean, nuestras propias familias, puedan ver en nosotros una vida diferente, que nos comportamos y reaccionamos de una manera distinta, que nuestros hijos están siendo formados en el temor de Jehová,
que las personas puedan ser atraídas a Cristo a través de nuestras propias vidas. Bendice grandemente a la iglesia filial de Conquil que está acá presente y a cada uno de sus hijos, a cada una de las familias que estamos acá representadas. Y quisiera añadir algo más, Padre. Quisiera pedirte dos cosas. Primero, que bendigas a cada papá, a cada mamá que está acá presente, porque sabemos perfectamente que es una lucha difícil la que tenemos hoy en día, de educar a nuestros hijos con tantas tentaciones que le rodean. Señor, ayúdanos a tener sabiduría como los padres de Daniel lo hicieron, para que desde tempranamente podamos educarles de acuerdo al conocimiento de tu palabra. Y en segundo lugar, te pido y te ruego por los jóvenes de la iglesia, si hay algunos jóvenes entre nosotros o niños que están luchando en su vida espiritual, bendíceles, Señor. Ayúdales a ser victoriosos como lo fue Daniel y sus amigos. Ayúdales a destacarse en la inteligencia y en la integridad de sus vidas, pero ante todo porque ellos son fieles a ti, porque hacen sus oraciones, estudian tu palabra y porque creen que Cristo también es su Salvador. Despídenos con tu paz y tu bendición. Son todas estas cosas las que te pedimos, no por mérito nuestro, sino solamente por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.